Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero ya, porque lo tenemos en cada una de las semanas en la columna. Hoy día vamos a hablar con Eduardo Gala, quien va a tocar una vez más tema que tiene que ver con nuestros cuerpos y en esta oportunidad, cuerpos en disputa más allá del capacitismo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Aquí Marcelo y Silvana estamos de este lado. Hola Eduardo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Silvana? ¿Todo bien? Bien, Muy yo bien. preocupado porque quiero saber qué significa esto más allá del capacitismo. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, está buena entonces la columna para desarrollar esa idea. Mira, hoy arrancaron con muy poca prensa, pero arrancaron los Juegos Paralímpicos en Sí. París 2024, que van hasta el 8 de septiembre, que duran menos que los Juegos Olímpicos, vamos a poner entre todas las comillas, regulares, que convocan menos nación, de cierta infantilización que se tiene, de cierta idealización que se tiene sobre esos cuerpos. O sea, se lo juzga básicamente por su aspecto físico, como puede pasar con otras condiciones de género, raza y demás. Es eso lo que apunta un poco la columna, es eso lo que apunta también pensar esto de más allá del capacitismo, más allá de pensar la fisicalidad de los cuerpos. Pregunto Y bueno, algo, hablas de sí, capacitismo y me hace ver que lo contrario sería discapacidad o hablar de capacidades diferentes o algo que al otro le falta. La palabra discapacidad, discapacitado, capacidades diferentes, ¿es normal decirlo de esa manera o cómo se lo puede encarar, cómo se lo puede hablar? mira, hay toda una biblioteca entera de debates sobre lo que Sí. estás preguntando. Mm, Lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es separar de un adjetivo de la persona. O sea, no es lo mismo decir un discapacitado que una ajá, persona con discapacidad. Sé Bien. que parece fina la línea entre una cosa y la otra, pero no es lo mismo llamar a alguien por una condición de su físico, color de piel negro, entonces decirle negro, o una persona trans, digo, no es lo mismo llamar una persona que tiene una discapacidad, que todos en realidad tenemos capacidades diferentes, hay totalmente. otras personas con capacidades más obvias, ¿no? Motrices o Sí. intelectuales, pero no es lo mismo, es muy fina la línea. Y ahora después hay un montón de maneras de llamar. Claro. Históricamente aparecen palabras horribles que por suerte se han dejado en desuso. Digo, en algún momento se lo llamaba minusválido, una persona que vale menos. Digo, por suerte hemos avanzado en ese sentido. Claro. Y lo cierto es que más que hablar de la discapacidad, hablemos de las personas con algún tipo de capacidad diferente o de discapacidades, pero son personas con y Sí. no a Eh, partir de eh, de esa falta, vamos a sí. decir. Ahora, Eduardo, entiendo que hace mucho tiempo, cuando empezaron justamente los Juegos Paralímpicos, seguramente habrá existido un estudio como para poder dejarlos apartados en una fecha, pero tal vez con la intención de darle una exclusividad. Pero en el día de hoy lo que vemos es que en realidad, más que darle una exclusividad y un tiempo, una diferenciación, tal vez con un buen motivo, ahora está como de alguna manera se los está excluyendo, ¿no? A eso queremos llegar? Bueno, mira, es interesante pensar primero por qué se separa los Juegos Paralímpicos de los Juegos Olímpicos. O sea, son deportistas Ujú. que hacen un deporte, mucha menor venta de entradas, se disputan en estadios mucho menores, entonces tiene que ver con una cuestión de logística más que Ajá. efectivamente de separación. Pero me quiero quedar con lo primero que recién decías, ¿no? En la historia, ¿no? Esto de pensar la historia del cuerpo. Lo cierto es que es muy interesante que hubieron muchos deportistas con algún tipo de discapacidad antes de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Ujú. Paralímpicos, tal como los conocemos hoy, son de Roma, Asia, sino que ganó 6 medallas con una prótesis en ese momento de madera. O sea, Claro. imagínense todo el peso que tenía que Y, levantar. Claro, en ese momento no había esta separación que tenemos hoy y ganó los Juegos Olímpicos. claro, ¿y Ujú. por qué entonces, si en su momento se hacían juntos personas que tenían una vida normal o personas que tenían alguna discapacidad, por qué antes se hacían juntos y ahora se lo hace separado? A eso queremos llegar entonces. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué es lo que queremos dejar en mensaje entonces, Eduardo? Bueno, yo creo que tiene que ver, como recién decía, primero con un criterio económico, o por lo menos habría que esto preguntarle al Comité Olímpico, no sé por qué se para efectivamente, pero sí también hay una idea de mostrar un cierto mensaje
como si se pone aparte, como está pasando ahora que arrancaron los Juegos Paralímpicos, también mostrar cierta idea de superación, cierta idea de lo particular que tienen este tipo de deportistas que tienen algún tipo de discapacidad. Y esto también me hace acordar una segunda historia, no tan antigua como la de 1904, pero sí ya pasaron varios años, que es la de Oscar Pistorius, que es un atleta paralímpico, corredor, que intentó participar en los Juegos Olímpicos porque tenía marcas, como se reconocen, absolutas, que es cuando se le dice a las marcas olímpicas, y durante 2 Juegos Olímpicos no lo dejaron competir hasta que finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo consiguió él consiguió que lo dejen competir, que eso fue en Londres 2012, una persona que nació sin peroneo, o sea, tuvo que amputarse las 2 piernas y pudo correr en los Juegos Olímpicos normales, pero tuvo que hacer todo un proceso legal para poder llegar a eso, e inclusive, esto es muy interesante, en ese proceso legal se demostró que al no tener las extremidades inferiores, su peso corporal era menor y entonces podía correr más rápido porque su Claro. peso era... Y entonces lo acusaron de tener ventaja, ¿no? Y me quiero quedar con esta idea de cómo se puede pensar también la discapacidad como una suerte de ventaja, ¿no? Otros competidores, inclusive, y esto parece irónico, pero es así, dijeron, bueno, en todo caso me puedo amputar y ponerme prótesis porque voy a correr más rápido. Entonces, también pensar que la idea de ventaja social o la idea de esto de la discapacidad tiene que ver con una construcción social sobre el cuerpo que muchas veces remite sobre el físico o sobre la biología, Sí. pero no, pero confunde cuestiones del deseo de la persona, de lo que quiere hacer, de lo que puede hacer y sobre todo de las condiciones sociales para poder hacer, que Claro, muchas Eduardo, veces son sí. negadas. Perdón, me puse a pensar mientras hablabas, ¿no? Que por ahí esto hasta es una ventaja para aquella persona que por ahí tiene un problema físico determinado, no permite ese problema que pueda participar de los Juegos Olímpicos, pero esto le da una chance de poder entrar y también poder desarrollar lo que más le gusta, que es el deporte, ¿no? Totalmente, totalmente. Tampoco hay que olvidarse de esa otra faceta que estás señalando, de representar a tu país, de participar de algún deporte. Lo que habría que pensar en todo caso si es una cuestión es por tu condición anormal que competís ahí, o es por tu sacrificio, o es por tu éxito deportivo. Quiero Claro, claro, decir, claro, claro. seguir favoreciendo todo lo que tiene que ver con el acceso deportivo a cualquier persona, Bueno, tenga o no tenga y discapacidad. esto tiene que ver con la educación, básicamente, ¿no? Porque si educamos a la gente, a los niños sobre todo, desde niños a aceptar este tipo de cosas, no estaríamos en este momento planteándonos qué está pasando en el mundo cuando vemos estas situaciones, ¿no? También. Mira, en general cuando se habla de capacitismo se lo relaciona con las discapacidades. A mí me gusta pensar el capacitismo en relación, primero con lo que se llama interseccionalidad, o sea, pensarlo también con el género, con la raza, con la clase social. Y hay algo que se relaciona mucho al capacitismo que es con la meritocracia, ¿no? Todos y todas estamos a favor de la meritocracia, lo pensamos, es una muy interesante palabra, pero la meritocracia muchas veces olvida el lugar de origen, o sea, cuál fue el esfuerzo que uno tuvo que hacer para llegar. El capacitismo muchas veces lo que hace es poner una línea de partida igual para todos y no todos y todas somos iguales. Algo pasa parecido, vos recién decías, en la educación con la meritocracia. A veces parecería que todos partimos igual, como todos podemos ir a la escuela, somos todos y todas iguales. Y no, lo cierto es que la meritocracia tiene que ser medida en base a las condiciones de posibilidad de cada una de las personas. Bien, Eduardo, el objetivo entonces para las próximas ediciones, ¿vale la continuidad de la separación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? ¿Cuál sería el cambio que sería tal vez un beneficio para que se mejoren las condiciones en un mundo ideal, ¿no? Hmm. Ese mundo ideal me gustaría compartirlo también. Eh, Mira, más que pensar o sea, la separación yo no creo, mientras haya separación vamos a seguir discriminando, ¿no? Una Bien, de las definiciones de la palabra discriminación es separar. claro. Y claro, muchas veces cuando pensamos en discriminación pensamos en el sentido negativo, ¿no? Pero cuando separamos algo lo estamos discriminando. Bueno, quizás sin separar existiese mucho menos discriminación. Pero Bien. yo pondría por delante, sobre todo más que la biología o el físico de esas personas que están compitiendo, su deseo, su capacidad de
priorizar las experiencias corporales y valorar mucho más qué queremos hacer que lo que podemos o no podemos hacer. Ese sería un punto de partida. Eduardo Galac, muchas gracias por este contacto. Como siempre, un placer escucharte. Lo mismo digo, hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima, muy Eduardo. amable.